Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, El concepto de ficción, del escritor argentino Juan José Saer. Hace no mucho grabé un vídeo sobre Saer en el que hablaba de su novela de 1974, El limonero real. Y en ese vídeo, que lo puedo dejar enlazado, decía que esta era la última obra de ficción que me quedaba por leer de Saer. Ya había leído con él todas sus novelas y todos sus libros de cuentos. Y entonces me quedaban los de ensayo y entonces pues he leído casi seguidos El concepto de ficción y trabajos. Y los voy a comentar también en el canal. De hecho, tengo el plan de que todos los libros que he leído de Saer aparezcan en el canal, porque más o menos cuando yo empecé con mi blog desde la ciudad sin cines fue el año que empecé a leer a Saer. Por lo tanto, todos los libros que he leído de Saer los tengo comentados en el blog, y esas reseñas, como ya he hecho con otros rescates que hago del blog al canal, las puedo poner aquí, aunque tenga que estar con las hojas leyendo la reseña, pero puedo tener en el canal toda la obra narrativa de Saer, que me parece bastante bonito tenerla. El concepto de ficción se lo pedí a la editorial española Rayo Verde, que son unos valientes y están rescatando en España la obra de Juan José Saer, que es un escritor, según la crítica argentina Beatriz Sarlo, el escritor más importante de Argentina después de Borges, ¿no? O sea, es decir, si hasta la primera mitad del siglo XX el gran escritor argentino es Borges, a partir de la segunda mitad es Juan José Saer, con lo cual yo creo que puedo estar bastante de acuerdo. Lo que pasa es que Saer nunca ha tenido un éxito excesivo. Yo no sé si en Argentina se le lee muchísimo, en España desde luego no, y es porque es un escritor bastante exigente, no es un escritor de introducción, nudo, desenlace de una novela tradicional. Son novelas detenidas sobre la percepción de la realidad, es como poesía escrita, es otra cosa. Pero vamos, es un grandísimo escritor. Este libro está formado por artículos y textos literarios que Saer escribía a veces para sí mismo, para reflexionar, y están escritos entre, a ver si lo encuentro, estos son textos, a ver que me pongo las gafas mejor, entre 1965 y 1996. De trabajos son artículos que aparecen principalmente en 3 periódicos a partir del año 2000, con lo cual se complementan bien. No lo he dicho, pero Saer nació en Serodino, Argentina, en 1937 y murió en París en 2005, aunque en sus años de juventud vivió en la ciudad de Santa Fe, que probablemente es la que más le ha marcado porque toda su obra narrativa transcurre en esa ciudad o en sus alrededores. Vale, voy a dejar un enlace abajo a la editorial Rayo Verde, que es la que está sacando a Saer en España, que ya digo que son unos valientes, porque Saer es un escritor que nunca va a ser, yo creo, mayoritario. Ha habido varias editoriales que la han intentado sacar y promocionar su obra en España, pero vamos, es complicado, pero para la gente que le gusta la literatura es un escritorazo. Más que hacer una reseña del libro, me he hecho unas notas como con un resumen de lo que vais a poder encontrar. Entonces, a mí hablar de ese resumen, aunque lo he leído hace poco el libro, mirando a la cámara me va a resultar complicado, con lo cual creo que va a ser más fácil leerlo. Sé que hay gente que esto de que alguien haga un vídeo en YouTube hablando de libros sin mirar a la cámara, leyendo unas hojas, le parece muy poco ortodoxo para lo que es este mundo. Hay gente que lo que hace es, pues se lo lee, mira la cámara, luego hace 1000 cortes y se tira 3 horas. Yo es que no tengo tanto tiempo para hacer todo eso, pues estaría bien que lo pudiera hacer, pero no puedo. Y entonces, bueno, va a ser pues como un podcast en el que la gente pues entiendo que lo escucha mientras plancha o cosas así, y ya está. Hay un primer texto que se llama, bueno, el orden del libro no lo he dicho, es en orden inverso, y de hecho yo creo que los textos son más complejos según vamos hacia un Saer más joven. Algunos se dice que se los encargaron periódicos, luego no se los han publicado, a lo mejor porque eran demasiado complejos. Algunos sí los han publicado y muchos son textos que tenía para sí mismo hablando de libros, ¿no? Dice Saer: nunca sabremos cómo fue James Joyce. Así empieza el primer artículo, que Saer no quiere llamarlos ni ensayo ni artículos. Dice: y Saer afirma que los biógrafos de Joyce acaban metiendo ficción en sus obras. Literalmente dice: podemos por lo tanto afirmar que la verdad no es necesariamente lo contrario que la ficción, que cuando optamos por la práctica de la ficción no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar la verdad. En cuanto a la dependencia jerárquica entre verdad y ficción,
según la cual la primera poseería una posibilidad mayor que la segunda, es desde luego en el plano que nos interesa una mera fantasía moral. Página 15, y también dice: al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva, muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. Página 16. Uno de los textos que más me ha gustado del libro es el segundo, el titulado La perspectiva exterior, Gombrowicz en la Argentina. El escritor polaco Gombrowicz vivió 23 años en Argentina y se relacionó con los escritores argentinos relevantes de la época. Llegó a conocer a Borges, aunque no se cayeron los dos muy bien. Me ha interesado esta idea. Una parte de la literatura que habla sobre Argentina, o literatura argentina, no ha sido escrita en español. Durante algunas décadas en Argentina llegó a haber más ciudadanos nacidos fuera del país que en él, y nos dice Saer, parte de la que podría llamarse literatura nacional, un término al que critica, ha sido escrita en polaco, francés o inglés. En este sentido destaca la historia del ingeniero francés Alfred Evelot, que fue contratado por el gobierno argentino en 1875 para hacer poblaciones según avanzaba el ejército en la Pampa, dice, para acabar también una fosa de 500 kilómetros que frenara las invasiones indias. Evelot escribió artículos en francés para un periódico de Francia, pero dice Saer, interpelan a los argentinos y a la formación de su país. En otro texto habla de la pasión de Borges por la literatura inglesa, de la que según Saer destaca algunos escritores de segunda fila y su fobia por la francesa. Pierre Menat considera a Saer es una crítica velada a Paul Valéry, una crítica a un plagiador. Uno de los autores a los que más relee Saer es a William Faulkner y elogia Santuario. También habla de Antonio de Benedetto y dice: Zama es superior a la mayor parte de las novelas que se han escrito en lengua española en los últimos 30 años, pero ninguna buena latinoamericana es superior a Zama. Dice, en gran medida estos textos representan un recorrido por gran parte de la literatura argentina. Así, en la página 67 llegamos al Martín Fierro de José Hernández, que no se consolidó como la gran obra nacional hasta que la reivindicó como tal Leopoldo Lugones en una conferencia de 1913. Hasta entonces se considera que había sido una obra celebrada por demasiada gente inculta. Saer también homenajea a su amigo el poeta Juan L. Ortiz, al que considera uno de los grandes de la literatura argentina, aunque siempre se moviera en los márgenes. De hecho, en él está basado el personaje de Washington Noriega, habitual en sus novelas. Sobre Roberto Art, dice Saer que le parece falsa la afirmación de que escribía mal, una acusación que alcanzó autores como Shakespeare, Cervantes o Faulkner. Saer carga contra la cultura oficial, literalmente dice: si aceptamos la definición de literatura oficial como toda aquella literatura que es excedida y englobada en el sistema de pensamiento al que ascribe, la verdadera literatura manifiesta o modifica aspectos más oscuros y complejos de la condición humana. Donde quiera que esté, el escritor escribe siempre desde ese lugar que lo impregna y que es el lugar de la infancia. Saer habla también del Facundo de Sarmiento, donde piensa que el repudio a la barbarie coexiste con su fascinación, como en el Martín Fierro, donde también existe esa fascinación. Me ha resultado curiosa la idea de que para Borges el Martín Fierro, que es un poema, se podía leer como una novela, y que para Sábato el Facundo, que es un ensayo, también se podía leer como una novela. Saer da una lista de grandes autores argentinos, en los que piensa que el saber ocupa, y cita los siguientes: Sarmiento, Lugones, Martínez Estrada, Macedonio Fernández, Juan L. Ortiz y Borges. Me ha gustado que en esta lista aparezca Martínez Estrada porque hace no mucho me compré un libro con sus cuentos completos y este comentario ha hecho que me entren más ganas de leerlo. También Saer cita la más conocida parte ensayística de la obra de Martínez Estrada. Saer dedica varios artículos a hablar de la Nouvelle Romane francesa y llega a afirmar que muchas de las obras destacadas de la narrativa occidental del siglo XX, Proust, Kafka, Musil, Svevo, Gatta, Virginia Woolf, Faulkner, Pavese, Becker, etc., cumplen con la idea de que su principal propuesta formal es rechazar lo habitualmente considerado como novelístico. Es bonito el artículo en el que ensalza la obra de Felisberto Hernández, basada en recuerdos, sobre todo en Tierras de la memoria por los tiempos de Clemente Collins o El caballo perdido,
Me gusta la especulación que hace Saer sobre que Felisberto llegó a leer a Sigmund Freud, y esta influencia se ve en sus escritos. Saer evoca su casa cuando tenía 8 años y su madre y sus hermanas escuchaban la novela en la radio, palabra que para él cambiará de significado cuando lea a Joyce o a Faulkner a los 20 años. Hay un artículo sobre Freud en el que Saer sostiene que sus teorías son en gran medida literarias, y por esto buscaba comparaciones y metáforas en el campo de la literatura y no de las ciencias. Saer habla de la invención de Morel y del prólogo que le escribió Borges, donde dice que este último se equivoca porque escribe una reivindicación de la novela de aventuras como si lo fuera la de su amigo, en contra de la novela psicologista, que es lo que realmente es la invención de Morel según Saer. El problema capital que se plantea en la literatura es el de cómo representar, no el de qué representar, sino el de cómo. Así que parece que en 1972, en este artículo, Saer ya hablaba de la irrelevancia de los spoilers en la literatura, que es algo que añado yo. Saer critica la última etapa creadora de Borges, El Hacedor y el informe de Brody, que le parece más simple que la anterior, y no exenta de banalidad. Recuerda que Piglia también hablaba de que la calidad literaria de Borges baja mucho, recuerdo que cuando se quedó ciego y tenía que dictar sus cuentos en vez de escribirlos. Aunque Saer parece más establecer una relación entre la decadencia literaria y las ideas políticas de Borges. Saer se muestra crítico con la supuesta capacidad educativa de los medios de comunicación de masas, la radio y la televisión, que literalmente dice: la afirmación de Borges de que no se puede no ser moderno es un sofisma inteligente, pero deja de lado el detalle fundamental de que para un escritor hay un modo preciso de ser moderno, que consiste en saber qué es lo que ha hecho la literatura hasta el momento en el que él comienza a escribir y tratar de enriquecer formalmente estos resultados. Saer también piensa que ha ocurrido lo contrario, que por ejemplo la prosa de Borges ha influido en la forma de redactar revistas en Argentina. Saer dedica un artículo a Lovecraft y afirma que no es un escritor de primer orden, pero en él se ve el diagrama perfecto de la literatura fantástica. El problema con la literatura fantástica consiste en saber si nos propone una evasión infinita o un enriquecimiento razonable. Cuanto más maravilloso es el mundo que se nos propone, pero es la literatura a través de la cual nos la proponen, dice: las maravillas de Lovecraft son inferiores a sus demonios. Las maravillas me distraen del punto de partida, de lo real. Los demonios me lo revelan. Las maravillas más discretas son las más convincentes. El gran teatro de Oklahoma de Kafka, en el que todo el mundo tiene su lugar. A Saer no le convence la crítica literaria sociológica, ya que para él la literatura no es un mero documento social. Saer reivindica la novela policial diciendo que no hay literatura que no sea de evasión, donde la gran literatura nos evade a través de un acto de confrontación con las experiencias de nuestra vida imaginaria. Durante varias páginas, Saer parece elogiar a Raymond Chandler, pero al final del artículo le dedica un dardo envenenado. Dice: el más pequeño de los escritores americanos de la generación perdida es sin duda más grande que Chandler, pero ningún autor de novela policíaca, ni siquiera Hammett ni Cain, es superior a él, en la página 295. Saer apunta que las novelas policíacas trabajan sobre esquemas preestablecidos y por tanto al final parece quitarle logros a Saer, que para mí es como la opinión más desacertada que da Saer en este libro cuando al final critica la obra de Chandler. Dice: el libro contiene una sección final titulada Una literatura sin atributos, que ocupa unas 40 páginas y que presenta textos que se publicaron originalmente en francés. Saer afirma aquí que 3 peligros acechan a la novela latinoamericana. El primero es presentarse como latinoamericano. El error más grande que puede cometer un escritor es el de creer que el hecho de ser latinoamericano es una razón suficiente para ponerse a escribir. Otro problema es el del vitalismo, que supone que su desarrollo económico lleva una relación privilegiada con la naturaleza. Y aquí carga contra el realismo mágico. A Saer no le gusta la obra de Gabriel García Márquez, folclórica, y porque es lo que se supone que esperan los europeos de un autor latinoamericano. Dice: otro riesgo es el del voluntarismo, que considera la literatura como un instrumento inmediato del cambio social. El escritor latinoamericano no debe darle al mercado europeo el exotismo que éste le pide. Creo que un escritor en nuestra sociedad, sea cual fuera su nacionalidad, debe negarse a representar como escritor cualquier tipo de intereses ideológicos y dogmas estéticos o políticos, aun cuando eso lo condene a la marginalidad y a la oscuridad.
Dice, hay aquí un artículo sobre literatura y exilio en el que Saer afirma que Borges se convierte en un escritor oficial no por las singularidades de su obra, sino al contrario, por la interpretación abusiva que el poder político hace de su liberalismo al hacerlo coincidir con las abstracciones totalitarias. Así, para el poder, la obra de Borges es sagrada y criticarla se convierte en terrorismo, pero esta obra rechaza un dogmatismo semejante y Saer considera que es una obra ocupada en el sentido militar del término, que es algo que me ha hecho bastante gracia. Borges tiene prejuicios teóricos muy fuertes contra la novela, dice Saer, porque rechaza el realismo inmediato o banal. Sin embargo, toda la obra de Borges invita a la epopeya, que según Saer es el origen de la novela. Saer apunta en una entrevista final que el escritor solo debe representarse a sí mismo. Los elementos extraartísticos, nacionales, sociales deben ser secundarios para él. Vale, un comentario final. Dice, algunos de los artículos del concepto de ficción son realmente sesudos y el lector debe estar atento para captar todas sus sutilezas. Esto ocurre así sobre todo en los textos más antiguos y según Saer se va haciendo mayor, parece que su estilo se vuelve más claro. Quizás algunas de sus reflexiones, sobre todo las que tienen que ver con la Nouvelle Romane francesa, se han quedado algo anticuadas, pero no así la mayoría de ellas, que siguen siendo de plena actualidad y muestran su compromiso con el arte literario. El concepto de ficción es un libro inteligente y que gustará a todas aquellas personas interesadas en la literatura de Saer en particular, pero también en la literatura en general. Bueno, pues hasta aquí mi comentario del concepto de ficción de Saer y ahora, como siempre, pues voy a hacer el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada con 6 voces narrativas, la de 3 chicos y 3 chicas jóvenes, que habla de los abusos en una empresa norteamericana de auditoría. Es un libro de terror, pero también contiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela satírica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español le habla a través de Skype a otro poeta que no es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Y el poeta español le habla de todos los problemas con la poesía española, de los premios amañados y demás. Es una novela cómica satírica. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, en la que un hombre de 39 años, que va a cumplir 40, que está en crisis personal, que lo uno a la crisis del país, porque está ambientada en 2013, es decir, todavía en la crisis 2008-2014, va bajando peldaños laborales, cada vez tiene trabajos peores, va hablando de sus problemas con las parejas, con los amigos, con la familia, también con el arte, porque quiere ser escritor, pero no lo consigue al nivel que quiere. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y hasta aquí voy a dejar este comentario sobre Saer. Hablamos, hasta luego, adiós.